Con la salida del segundo tráiler de Dragon Ball Sparking Zero, o como se le conoce coloquialmente Budokai Tenkaichi 4 oficial, pudimos ver un poco de su gameplay y parece que se atañerá a las mecánicas vistas en los anteriores. Sin embargo, me surgió una interrogante. ¿Es posible que este título logre realmente superar el hype que se tiene y se convierta no solo en una digna secuela del tercero, sino en el mejor juego de la franquicia de Akira Toriyama? Me parece algo interesante que veamos cómo podría hacerlo y qué tan posible es que estemos ante una futura leyenda o un eminente fracaso al que los zapatos por llenar le habrán quedado enormes. A modo de comparativa, incluiré paralelismos con el mod creado por el Team BT4, considerado por muchos la digna continuación de los Sparking. Como digo siempre, lo más importante tiene que ser la jugabilidad, peleas frenéticas, veloces y llenas de acción. Parece que van a cumplir con esta parte, ya que se observaron unas cadenas de Vanishing Attack entre Vegeta y Freezer, el agarre de Broly, transformaciones en medio del combate, choques de poderes, la devolución de un Kamehameha tal cual ocurre en Raging Blast y la tan esperada destrucción ambiental. ¿Qué debería hacer Bandai Namco para estar a la altura de su contraparte hecho por fans? Primero, ser fieles al estilo original. Deben, sin lugar a dudas, ceñirse por lo que los hizo tan populares, ser la representación perfecta de las peleas de Dragon Ball y ya a partir de ahí innovar. Por ejemplo, en la beta 13 nos espera un counter exclusivo a las acometidas, que el Capitán Ginyu puede usar los poderes del personaje con el que cambia de cuerpo, 56 nuevos combos, buffs para la contra Z, mejoras para el clash aéreo, entre otras cosas. Hasta ahora pudimos ver a Goku, Vegeta, Trunks espada y armadura, Broly, Freezer, Piccolo, Krillin, Ten Shin Han, Yamcha, 18, Cell Perfecto, Bergamo, Mr. Satan, Majin Buu Gordo, 17 y Jiren. Un total de 16 con sus respectivas etapas de Z y Super. En las últimas horas, un posible rumor que sale de Dragon Ball Super Hype, una cuenta de X, antes Twitter, afirma que el videojuego tendrá un roster inmenso, con luchadores de la saga original, Z, Super, GT y Daima, el anime que se estrenará en octubre de 2024. ¿Quiere decir esto que los traerán de salida? Probablemente no, y ya sabemos por dónde irá la mano, ¿verdad? Si quiere imaginar que pueda ser posible una cosa así sin contenido descargable de pago, suena utópico, irreal, casi imposible. Ahora, con un roster inicial de 50, 60, 70 siendo muy exagerados, empiezo a conformarme. Algo a destacar es que tanto Kakaroto como el príncipe de los Saiyajins pasaron directamente al Blue en lugar de ir a los tradicionales, así que seguimos sin confirmación de si podrán intercalar entre fases. En cambio, Budokai Tenkaichi 4 tiene en su haber a los 161 que acarreaba el tercero, más los posteriores. Cell Max y el resto de los que faltan de Dragon Ball Super Hero serán añadidos en la siguiente beta. Claramente no puede faltar, como casi seguro esté adaptado Dragon Ball Z, al igual que en cada juego que sacan hace 30 años, para sorprender deberían incluir al menos dos series aparte, ya sea las sagas previas, las que le siguen, las películas o GT. Y el ejemplo ideal de cómo llevarlo a cabo, en mi opinión, es Naruto Ultimate Ninja Storm 4, con cinemáticas, peleas de jefes y quick time events de un presupuesto y calidad prácticamente inmejorables. Solo el tiempo dirá si Bandai replicará esto en Sparking Zero, y esperemos que sí, porque con limitantes y todo, Budokai Tenkaichi 4 ya nos mostró cómo podría quedar ese modo historia, abarcando hasta la película de Broly. Si bien por parsec ya es posible jugar hoy en día a Tenkaichi 2, Tenkaichi 3, Tenkaichi 4 y hasta Tenkaichi Tag Team competitivo online, como hacemos en nuestro servidor de Discord que te dejo en la descripción, no dejo de imaginarme posibles combates en línea de 2, 4 o hasta 6 jugadores en simultáneo. Cabe aclarar que Tenkaichi Tag Team ya logró algo parecido hace 13 años,
años. Y no solo eso, la escena competitiva de Budokai Tenkaichi 3 existe tanto en Europa como en Latinoamérica, por ende no veo una excusa por la que Bandai los deje de lado. Pese a eso, se necesita urgente un balance, porque en Sparking Meteor de los 161 únicamente 10 están en meta: Broly Super Saiyajin legendario, Cell perfecto, Trunks armadura base, Androide 17, Androide 18, Dragón de 4 estrellas, Majin Buu pequeño, Super 17, Arale y Vegeta Super Saiyajin 4. Las razones las he explicado en infinidad de videos que te dejo por acá, pero para resumir, sus técnicas, melee y barras azules son tan superiores en comparación al resto que el 80% de los enfrentamientos es victoria asegurada. Y si no me creen, busquen por ustedes mismos y verán que literalmente se repiten los picks una y otra vez. Gracias a la salida del mod, el balance en la actualidad ha mejorado considerablemente. Es cierto que no es perfecto y aún hay cosas por pulir. No obstante, el Team BT4 ha intentado solucionar este problema mediante 5 clases. En la primera categoría tenemos a los peleadores que no vuelan y que a fecha de este video son casi inútiles, como el General Blue, Goku Niño o Milk. La protagonista de Dr. Slump sería una excepción a la regla. En la segunda están los que en su moveset tienen predilección por el cuerpo a cuerpo, es decir, las demás versiones de Kakaroto, Gohan del futuro, Zamasu, Black, La Fusión, Ten Shin Han, Yamcha, Krillin, Cell, Freezer, etc. En la tercera, los que tienen chipeo potenciado: 4 estrellas, Vegeta Explorador, segunda forma IGT, Bills, los Trunks, Babidi, que en este momento es invencible, entre otros. Los tanques, que son counters de los demás: Toppo Hakaishin, Trunks Daisan Dankai, Super 17, Hachiyak o Roshi 100% de poder. Y finalmente los gigantes. Más allá de la decepción enorme que es que Sparking Zero no aparezca en Steam con doblaje latino confirmado, espero que al menos en japonés e inglés nos den unas interpretaciones que rocen la excelencia, porque no se dan una idea lo que puede matar la experiencia una mala recreación. A la muestra, un botón. Miren esta cinemática de Xenoverse 2 y compárenla con el anime. Las escenas que les mostraré fueron ambas realizadas por sus respectivos actores de voz, Masako Nozawa y Zen Skemel. It's triple, quadruple. No, it's times 10! Kaioken touchdown! Aún así, en Kakarot hicieron un trabajo fabuloso al incluirle eco a los gritos.
Es increíble cómo un mínimo detalle puede cambiar por completo el impacto del momento. Solo queda rezar que tanto el gameplay como las cinemáticas tengan ese efecto. Budokai Tenkaichi 4 dispone de 3 doblajes: japonés, inglés y latino, mientras que los dos primeros se escuchan así al tener actuaciones de base hechas para el 3. El latino, al estar extraído de la serie, tiene un nivel de calidad 10 de 10. Para competir por el puesto del mejor juego de Dragon Ball de la historia, es obligatorio incluir el soundtrack oficial. Por suerte, en la mayoría de títulos recientes, Bandai ha hecho esto a la perfección, así que esperemos que sigan por ese camino. En conclusión, Sparking Zero tiene unas expectativas muy difíciles de cumplir. Nada le deseo más a esta secuela que, según esta entrevista de IGN, lleva un lustro en desarrollo, que el éxito rotundo. Ahora, mi pregunta para vos es: ¿qué crees que debería tener Sparking Zero para ser el mejor juego jamás creado de Dragon Ball? Ya sabés que mi nombre es Megatrox y nos vemos muy pronto.